Hoy quiero hablar, el título de este mensaje es: lo que para muchos es locura, para otros es poder de Dios. El mundo, o mucha gente del mundo, piensa que los cristianos estamos locos. Es locura el evangelio, la predicación. Pero yo quiero hoy hablar del poder de Dios. Quiero hablar de esa locura que Dios le ha parecido la apropiada para salvarnos. Amén. Amén. Hoy traigo una palabra de ánimo, una palabra de aliento, iglesia. Dios es con nosotros. Amén. Aunque haya problemas, aunque haya adversidades, Dios es con nosotros. Aleluya. Dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo número 18. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Primera de Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Repite conmigo esa última frase: es poder de Dios. Vamos a orar en esta tarde. Padre, yo te doy gracias en esta tarde porque nos permites estar en este lugar para hacerte un culto, para levantar tu nombre, para proclamar en medio de este lugar que tú eres Dios, para proclamar que a pesar de los problemas, a pesar de las pandemias, estamos aquí, Señor, para adorarte, para bendecirte. Yo presento en este momento mis hermanos, hermanas que están aquí, los que nos están viendo a través de las redes sociales o nos van a ver, para que tú nos bendigas, tú nos hables, tú traigas esa palabra, Espíritu Santo, de poder, de refrigerio sobre cada uno de nosotros. Y aún te seguimos pidiendo por nuestros hermanos y por todos los que están enfermos, para que extiendas tu mano de gracia, tu mano poderosa, y los sanes. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, Dios, siendo el creador del universo, si contempla el cielo, el universo, hay maravillas, hay nebulosas, hay satélites, hay planetas, hay creación de Dios, y a través de eso Dios se ha manifestado al mundo para darse a conocer, porque la misma creación de Dios manifiesta en el poder de Dios. En el principio dice que creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo lo hizo? Por su palabra. Y ahí sigue hablando del agua, de los cielos, sigue hablando de los animales, sigue hablando hasta que llega donde el hombre. Y a través de las edades, de los tiempos, Dios ha manifestado a través de la ley de Moisés, del Pentateuco, de los profetas, hasta nuestra era, que se manifestó Cristo. ¿Para qué? Para salvarnos. Dios nos ama hasta el punto que, aunque nos habíamos alejado de Él, mandó a su Hijo. ¿Para qué? Para salvarnos. Y aquí Pablo dice a la iglesia en Corinto: porque la palabra de la cruz es locura. ¿Para quién? Para los que se pierden. ¿Cómo yo voy a ser salvo a través de ese que murió en la cruz? Los judíos decían: ¿cómo yo voy a ser salvo a través de ese que se ha hecho maldito en la cruz? Porque así dice la ley, que el que muere en un madero es maldito. Pero sigue diciendo Pablo: pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La traducción de esa palabra, poder, viene de dinamis. No sé si esa palabra le suena. Dinamis. Yo creo que todos de una manera o de otra la asociamos. Dinamis con la dinamo, esa luz persistente, o también a la dinamita. ¿Qué es la dinamita? Algo que hace explotar, y depende de la cantidad que pongamos de dinamita, más o menos efecto va a hacer, más ruido o menos ruido va a hacer, más poder o menos poder va a tener en lo que queremos hacer. La palabra dinamita o poder, como así lo dice, aparece 118 veces en el Nuevo Testamento. Y lo que está manifestando es que describe la capacidad para hacer algo, es decir, para llevar a cabo una tarea. Este tipo de poder no proviene de nosotros. Nosotros somos vasos de barro, dice las Escrituras. Viene del poder de Dios que está en nosotros. Quiero decirte, hermano y hermana,
que la palabra poder, tal como la Biblia lo dice ahí 118 veces, nos está diciendo que es un poder explosivo, que es un poder en el cual es ruidoso. Y no significa desordenado, significa que donde hay poder hay ruido, donde hay milagros la gente no se puede quedar así. Si aquí hubiese un ciego y oramos, o simplemente el poder de Dios se derrama y ese ciego comienza a ver, empieza a gritar y veo, y todo el mundo estaría diciendo lo que sucedía ahí, ¿verdad? En las Escrituras, con Jesús, con Pablo, con Pedro, que aún dice que llevaban los enfermos para que al pasar, ¿quién? La sombra, ahí pasaba Pedro y su sombra sanaba a los enfermos. Quiero decirte que ese poder no se ha acabado. Quiero decirte que ese poder todavía está vigente. Quiero decirte que el mismo Dios que estaba con Pedro, con Pablo, está contigo y está conmigo. Apláudele fuerte al Señor. No sé si sabías, también la dinamita se utiliza como medicamento. Ahí dice, apláudele fuerte al Señor, salió el eco. La dinamita en el año 1876 se comenzó a utilizar también como un vasodilatador y ahí se trató por primera vez para tratar una angina de pecho. Yo quiero decirte hoy que la palabra de Dios es poder, es dinamita para cambiar nuestro corazón también. Hoy más que nunca Dios nos quiere recordar en esta tarde lo que dice en Romanos 15:13. Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, por la dinamita, por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué está pasando hoy en la iglesia? A veces vienen temores. Yo no tengo temor a la muerte. Pastor, ¿está usted loco? Yo no tengo temor a la muerte. Tengo temor a que se quede mi esposa sola, viuda, o mis nietos se queden sin abuelo, o mis hijas se queden sin padre. Pero yo miedo a la muerte no puedo tener. Porque para mí la muerte es llegar a la meta. Para mí la muerte es llegar donde Jesús me está esperando con sus brazos abiertos para decirme, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Ahora, yo no voy a tentar a Jesús y voy a tirarme en medio de un lugar donde hay tiburones, decir, Dios me cuida, ¿no? O yo no voy a ir a un sitio que hay mucha serpiente venenosa y voy a decir, picarme, que Dios me cuida. No, eso es tentar a Dios. Pero quiero decirte que no tengo miedo a ningún demonio, no tengo miedo a ningún problema, no tengo temor a nada que el enemigo pueda traer. ¿Sabes por qué? Porque en el nombre de Jesús está vencido, porque hemos vencido a toda potestad, a todo principado, porque Dios está en nosotros. Y nosotros, a través de Él, vuelvo a repetir, somos vasos de barro. Yo no puedo hacer nada por mí, usted no puede hacer nada por usted. Pero si tenemos a Cristo en nuestra vida, si el Espíritu Santo vive en nosotros, nosotros tenemos el poder de Dios. Apláudele fuerte al Señor. Ahora, yo no puedo decir que tengo el poder de Dios y vivir desordenadamente. Porque cuando uno estudia la dinamita, ha habido muchas personas, sobre todo al principio, que murieron por no saber utilizarla. Hasta que fueron investigando y pudieron cambiar y ponerlo dentro de cartones, como normalmente se ponen los cartuchos o otros utensilios. Muchos al moverlo explotaban. Quiero decirte que nosotros podemos tener conocimiento, nosotros podemos saber de muchas cosas, pero si no estamos llenos del Espíritu Santo, no sirve para nada. No sé si usted se acuerda lo que dice en Hechos 19, que hablan de algunos exorcistas ambulantes. Y ahí eran 7 hijos de ¿quién? De Escevas, un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. Y dice que empezaron donde uno a reprenderlo y a decirle que se fuera. ¿En qué? Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo.
El nombre de Jesús no tiene poder por sí solo. Ellos invocaron el nombre de Jesús del que predicaba Pablo, pero Jesús no estaba en sus vidas. No es lo mismo tener a Dios que conocer a Dios. Y lo hemos predicado, no voy a repetir. Quiero decirte que hoy más que nunca de nada nos sirve conocer a Jesús si Él no está en nosotros. De nada me sirve conocer a Jesús, su historia, sus milagros, sus señales, sus prodigios, hasta que ha resucitado o hasta que viene a buscar a su iglesia, si Él no vive dentro de mí. ¿Qué sucedió? Pues que ese espíritu dijo: a Jesús conozco, he oído hablar de Pablo, pero vosotros ¿quiénes son? Y ahí uno le pegó una paliza a los 7, porque no era uno, sino eran muchos demonios, una legión, eran muchos. Y se fueron de allí como corriendo, desnudos y heridos. Y dice, y esto fue notorio en todo ese lugar, de tal forma que tanto judíos como griegos tuvieron miedo. ¿Y qué sucedió? Que muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Cuando vieron lo que sucedió, fueron ahí corriendo y confesaron sus pecados, dieron cuenta de sus hechos, porque se dieron cuenta de que el enemigo existía y que también existía Dios. ¿Y qué sucedió? Que dice que trajeron libros y quemaron delante de todo, y fueron el precio valorado de todo en 50.000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Iglesia, quiero recordarte que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas que tratan de destruirnos. Hace 50 años atrás, lo que hoy están llamando bueno se llamaba malo. La sociedad se está depravando aún más todavía. Déjame decirte, nuestra lucha no es contra el hermano, no es contra la hermana. El enemigo trata que entre nosotros nos enfademos, nos dividamos, nos separemos, nos alejemos, pero nuestra lucha es contra principados, potestades, como he dicho, que tratan de ¿qué? De hacernos pecar. Pero quiero decirte, iglesia, despierta. Cristo viene a buscar a su iglesia. Tenemos el poder en nosotros. ¿El poder para qué? Para despertarnos. Ahí a Raúl se despertó, gloria a Dios. Tenemos el poder para despertarnos. Tenemos el poder para levantarnos. Tenemos el poder para batallar, para arrebatar las almas al maligno. Apláudele fuerte al Señor. Dice la Biblia que en los últimos tiempos el amor de muchos, de muchas, se enfriará. Y no se está refiriendo a las personas del mundo. Ellos ya tienen su amor enfriado, dormido, o no tienen un amor como el amor ágape que la palabra nos enseña. Se está refiriendo a la iglesia. Iglesia, el enemigo trata de desanimarnos. El enemigo trata de que nos afanemos en las cosas de este mundo, que perdamos la visión de para qué hemos sido llamados, de para qué hemos sido capacitados, de por qué estamos todavía en la tierra. Y no me refiero a un púlpito, no me refiero a un lugar aquí donde nos podamos ver. Las almas siguen necesitando de Jesús, las almas siguen perdiéndose, las almas siguen clamando para que Dios se manifieste a ellos. ¿Y cómo lo harán si no escuchan la palabra de Dios? A veces decimos cuando alguien muere que descanse en paz, pero si no tiene a Cristo es imposible que descanse en paz. Por eso es importante, ahora que tenemos tiempo, que ese poder que Dios nos ha dado se pueda manifestar a través de nosotros. ¿Qué diferencia a Pedro y a Pablo? Bueno, Pedro vio a Jesús y comió a Jesús. Es una gran diferencia, ¿verdad? Pablo lo vio en el camino, en visión. Pero podemos hablar de otros que no conocieron a Jesús en carne y hueso. Y sin embargo, siguieron predicando y haciendo milagros, señales y prodigios. Quiero decirte que ese Dios, esa dinamita, todavía está en medio de la iglesia. Pero necesitamos
capacitarnos, necesitamos santificarnos, necesitamos vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que cada uno vivamos. Quiero que me acompañes a Marcos 3:20. Es un pasaje que nos habla de que mucha gente se agolpó de nuevo, dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. Marcos 3:20. Había mucha necesidad de Jesús. Mucha gente buscaba a Jesús para que Él los sanara, porque Él tenía ese poder, esa dunamis, porque habían oído de las grandes cosas que Él hacía. ¿Y qué sucedió? Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. Qué bueno es que la gente se agolpe y que nos impidan comer. Tú dirás, pastor, pero hombre, a mí cuando como me gusta estar tranquilo. A mí también. He aprendido a tratar de dejar el teléfono apagado o a un lado, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces no estamos comiendo como tenemos que comer por el trabajo? O por ver una serie. Hemos cocinado demasiado rápido porque que sea una buena comida, tengo que estar una hora más en la cocina, entonces no veo. ¿Cómo es esa serie ahora? Nadie lo dijo. Bueno, está en las noticias, está en todos los lados. Bueno, usted ya sabe. Usted ya sabe. Y usted dirá, pastor, ¿y cuál es esta? Usted ya sabe. A veces no tenemos tiempo para las cosas de Dios, pero la tenemos para otras cosas. Ahí dice que la gente se agolpó, de modo que ni aun ellos podían comer. Ahora, fíjate bien lo que dice Marcos 3:21, la versión del 60. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. La versión Nuevo Lenguaje Actual dice, cuando los familiares de Jesús supieron lo que hacían, fueron para llevárselo, porque decían que se había vuelto loco. ¡Ja! Impresionante. Los familiares de Jesús, cuando escuchaban que venían de Judea, de Jerusalén, de Sidón, de todos los alrededores buscando a Jesús por miles de personas, ellos querían ver a Jesús, pero para llevárselo, porque este se ha vuelto loco. Déjame decirte, hay gente que tiene hambre de Dios. Y nosotros a veces, como esos familiares de Jesús, que conocemos a Jesús, conocemos a sus padres, sabemos dónde está, sabemos de Él, en lugar de tener ese deseo de que las multitudes vengan y ayudarle, lo que hacemos es que está loco. ¿Cómo va a haber poder de Dios? ¿Cómo se va a manifestar el Espíritu Santo? ¿Cómo va a haber sanidades? ¿Cómo va a haber milagros? ¿Cómo va a haber bautismo del Espíritu Santo? Quiero decirte que hoy más que nunca nosotros necesitamos ser como esas personas que venían de todos los lugares, dicen, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro, de Jerusalén, de Galilea, de Judá, buscando a Jesús. ¿Dónde está ese hambre que teníamos de Jesús, iglesia? ¿Dónde está esa necesidad que teníamos de Jesús? Quiero decirte que necesitamos activar, y no es que pongamos un botón de apagar o encender. Necesitamos en nuestras vidas activar el deseo de buscar a Dios. ¿Cómo? Esforzándonos. Cambiando nuestros hábitos. El que hacía una cosa que ya no la haga. Necesitamos meternos en ese lugar para tomar de la dinamita de Dios, del poder de Dios y utilizarlo. Te recuerdo que si Cristo todavía no ha venido a buscar a su iglesia, es porque su iglesia tiene que seguir predicando, tiene que seguir hablando de Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Utilizando la dinamita. Y no estoy creando un golpe de Estado, ni una guerra civil, ni una revolución. Me refiero a esa dinamita del poder de Dios. ¿Cómo se consigue? De oración. ¿Cómo se consigue? A través de conocer la palabra. ¿Cómo se consigue? A través de negarnos cada día a nosotros y hacer las cosas a su manera. Dale un fuerte aplauso al Señor.
¡Qué fuerte! De tanta necesidad no podían ni comer. Tenían que atender a los necesitados. Hermanos, ¿somos así nosotros? De verdad. Yo he aprendido que lo que yo hago, lo hago como para el Señor. Todo. Esa es la mejor forma de no desmotivarse. No, pastor, es que yo antes hacía esto, pero este me dijo, aquella me miró y el otro, y entonces yo ya no lo hago. Que nuestra lucha no es contra carne ni es contra sangre. Nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas que tratan de dividir, de destruir, de desanimar la iglesia. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7 y versículo número 9. Algo que yo ya he reflejado 3 veces en esta predicación sin mencionar el sitio, que dice 2 de Corintios 4, 7, 9, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de la dinamita sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desamparados, perseguidos, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hermanos, somos de barro. Lo que marca la diferencia en nosotros y la gente del mundo es el poder de Dios. Es que Dios está en nosotros. Te voy a decir algo. Todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Y esto no se trata de decir, voy a coger dinamita y voy a ir a un banco y espiritual, lo voy a poner ahí y voy a decir, banco, te abre y voy a robar el dinero. No, robar no es de Dios. Esto no significa que se utilice la dinamita para nuestros caprichos. Yo tengo el poder y yo proclamo y yo declaro. No. El poder está para utilizarlo, para que se haga tu voluntad y no la mía, Señor. El poder de Dios, esa dinamita, está para tener paz en medio de la tormenta, para estar seguro a pesar de los problemas, de las adversidades, de lo que dicen las noticias, de lo que dice quien diga. Nosotros estamos en la roca, nosotros estamos en Cristo. ¿Y qué nos podrá separar de Cristo? Lo alto, lo bajo, el pasado, el presente, el futuro, el porvenir. Nada, ni lo alto, ni lo bajo, nada nos podrá separar de su amor. Decía también que nuestras armas no son carnales. No te enfades con el hermano. El enemigo trata de desviar nuestra ira o nuestro enfado hacia el hermano o hacia la hermana. Dice la Biblia en 2 de Corintios 10, 4 y 5, 2 de Corintios 10, 4 y 5, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de ¿qué? De fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivos todos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Ahí está. Mira, la filosofía del mundo, algunos filósofos, estoy ahora estudiando filosofía, hermano, me sale humo de la cabeza, ya gracias a Dios acabé la psicología pastoral. Y ahora estoy estudiando la filosofía. Algunos de los filósofos mundanos dicen, haz lo que tenga que hacer. Lo importante es el fin. No importa si tienes que hacer esto o lo otro, lo importante es llegar a esa meta. Haz lo que tengas que hacer. Si matas a uno o lo destruyes, no importa. Lo importante es el fin. La filosofía cristiana es, si Dios dice que lo haga, lo voy a hacer, aunque no vea el resultado o aunque el resultado sea negativo. Quiero decirte, la filosofía del mundo trata de confundirnos, pero nosotros como cristianos vamos a obedecer a Dios aunque no veamos nada, aunque veamos que las cosas siguen igual, aunque veamos que aparentemente nada ha sucedido. Te quiero decir que si Dios, el poder de Dios está en nosotros y nosotros utilizamos ese poder de Dios en medio de este mundo, aunque no lo veamos, las tinieblas retroceden, el enemigo huye, los problemas van a ir hacia atrás, porque Dios está con nosotros. Recuerda, los demonios no salen de las personas porque vayamos con metralletas, armas o armamentos, ni porque llevemos dinamita. Los demonios salen de los cuerpos, los demonios retroceden, el pecado retrocede, porque nosotros estamos llenos del poder de Dios.
Ahí viene la tentación y yo no le digo te vas en mi nombre o en el nombre de Jesús. Si yo estoy viviendo fuera de la voluntad de Dios, yo no puedo utilizar esas estrategias. Quiero decirte algo. Hoy Dios está buscando hombres y mujeres que se quieran consagrar, que quieran ser diferentes. Dios está buscando cristianos, cristianas, que estén dispuestos a utilizar esa dinamita, ese poder de Dios. ¿Cómo? A través de la búsqueda del Señor, hermanos. Las naciones han cambiado cuando un pueblo de Dios, cuando hombres y mujeres de Dios se han puesto a orar, a clamar, cuando han decidido quitar lo que les estorbaba, esos ídolos, esas cosas que les alejaban de Dios, y han comenzado a utilizar el poder de Dios para su gloria. ¿Puedes decir aleluya? Dice Marcos 3:10, y ya entro en la última parte del mensaje, no les quiero hacer canso en esta tarde. Marcos 3:10 y 11, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarles cuanto tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Eso sucedía cuando Jesús estaba predicando. Y ahí sucedió cuando fueron sus parientes, porque pensaban que Jesús se había vuelto loco. Ojalá que nuestros parientes piensen que nos hemos vuelto locos y que sea porque la gloria de Dios sobreabunda, porque la gloria de Dios se manifiesta. Y no se manifiesta solamente en los líderes o en los pastores. Dios busca hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, que quieran ser llenos, que quieran utilizar ese poder de Dios para salvar las almas. Vemos en la Biblia cómo hombres jóvenes Dios los ha utilizado, sí o sí. José, Daniel, Esther. Pero también vemos personas, profetas, que Dios les ha llamado con una edad avanzada. O ahí aquella mujer llamada Ana, que estaba en el templo y cuando fue a presentar a Jesús estaba allí presente, o Simeón. Dios está buscando personas que decidan servirle, que decidan utilizar ese poder, no para sus propios beneficios, porque hemos visto muchas personas como tratan de utilizar el poder de Dios. ¿Para qué? Como un curandero, pacta con Dios, Dios te da si tú le das. No, ese no es el poder de Dios. Yo le doy a Dios no solamente mi dinero, yo le he dado a Dios mi vida. ¿Por qué? Porque he entendido que es lo mejor que me ha pasado, porque Él me rescató cuando estaba perdido, porque Él me ha dado una esposa, un hogar, una familia, porque Él me ha dado dignidad, y por eso he tomado la decisión de seguir a Cristo. Quiero decirte que no te conformes con estar sentado, y te vuelvo a repetir, no te hablo de un lugar público. Dios está buscando hombres y mujeres que se levanten de madrugada o de noche, o cuando puedan, que levanten sus manos limpias, santas, sin manchas, para interceder por su iglesia, por este mundo perdido, para interceder por sus siervos, por sus siervas, por el pueblo de Dios, por este mundo que se pierde por los gobernantes. Pero depende de nosotros. A veces decimos, no, es que los tiempos pasados eran mejores. Dios sigue salvando, Dios sigue salvando, Dios sigue salvando. La mano de Dios todavía no se ha cortado. ¿No será que la iglesia tal vez no estamos haciendo lo mismo? ¿Pueden decir gloria a Dios? Muy bien, tenía algunos pasajes más de la familia de Jesús, pero no quiero hablar de ellos. Quiero concluir este mensaje en Efesios 6:10. Dicen las Escrituras, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En qué nos tenemos que fortalecer? En el Señor. ¿En qué? En el poder de su fuerza. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, ya os he dicho muchas cosas, pero fortaleceos en el Señor. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos. ¿Por qué? Porque el enemigo está tratando de matar, de hurtar, de destruir. Por eso yo necesito fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es la fuerza del Señor?
Él es soberano, es inmutable, es todopoderoso. Pero algunas de las muchas cualidades que Dios tiene, que Dios nos ha dado a nosotros, es la santificación. Sin santidad, nadie verá al Señor. Otra de esas cosas que el Señor dice que nos fortalezcamos es en el amor los unos por los otros. Podíamos seguir hablando y dice en el poder de su fuerza. Hermanos, ¿hay alguien que se puede levantar en contra de Dios y vencerlo? Lo hemos visto. Los ángeles, guiados por Satanás, por Lucifer, se levantaron para tratar de rebelarse contra Dios. ¿Y qué le pasó? Dios lo destruyó. Vemos también en los tiempos de Noé, como que cada uno hacía lo que se le daba la gana. No sé si esos tiempos te recuerdan ahora. Y ahí estuvo Noé como pregonero de Dios, avisando y decir: los cielos se van a abrir, va a llover. Ellos nunca habían visto ni lluvia, no sabían lo que era llover, y estuvo ahí predicando y trabajando, porque nosotros tenemos que predicar pero también trabajar. Él estuvo trabajando, construyendo el arca, algo visible. ¿Y qué sucedió? Pues que ese juicio de Dios vino sobre la tierra. Y segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder, de amor y de dominio propio. Una de las características de un cristiano es el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Que me puedo dominar a mí mismo con la ayuda del Espíritu Santo. Hay personas que han sido alcohólicas y cuando veían una botella de whisky o de ron o de vino o de cerveza no se podían controlar. ¿Verdad o mentira? Y lo mismo en todas las áreas donde el hombre o la mujer es sensible a caer o a pecar, pero a través del Espíritu Santo que ha derramado su poder y que está en nosotros en vasos de barro, nosotros tenemos que tener dominio propio. Yo a veces como pastor hay ovejas que le digo: Señor, o te la llevas o te la mando, ¿no? Sonríe, que lo estoy ahí viendo con los ojos. No. Bueno, sí. No. Lo que trato de decirte, que parte del poder de la iglesia es tener dominio propio. ¿Y eso cómo se consigue? A través del poder de Dios. ¿Y eso cómo se consigue? Poniendo la dinamita en las áreas de mi vida, donde antes mi carne me gobernaba, donde antes mi carne me hacía caer. Yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado alguna vez. Yo cuando conocí al Señor, uno de mis hábitos, entre muchos, era el tabaco, la droga, el alcohol también, pero lo dejé todo menos el tabaco. De hecho iba a la iglesia y se lo dijo el pastor y decía: bueno, hay que dejarlo, pero muchos de aquí fuman todavía, ¿no? Y yo dije: vale, pues no lo dejo. Total, si muchos lo hacen, yo era recién convertido, pero nunca se me olvidará. Yo tenía unos 16 años, te hablo de hace unos días. La iglesia hizo un ayuno, yo estaba en el ayuno, y estaba ayunando ahí desde pronto de la mañana, pero llegó la hora que ya tenía ganas de fumar. Y me salí fuera de la iglesia como otros lo hicieron. Y encendí un cigarro. Y en ese momento sentí en mi corazón un contristamiento, como el Espíritu Santo me hablaba y me decía: y por un cigarro estás rompiendo el ayuno. Desde ese mismo momento dejé de fumar. No tuve que utilizar ni pastillas de esas ni nada. Ahora espérate, lo mejor de esto: yo tenía un tío que vivía en Alemania, ya falleció, y cuando él venía a España me traía 2 cartones de tabaco, Lucky Strike y Camel, sin boquilla. ¿Y qué pasó? Llegó mi tío y me dijo: toma tu regalo, Gabriel. Y yo, y claro, yo dije: Señor, pues no lo voy a desechar. ¿Sabes qué hago? Me fumo todos los cartones y luego dejo de fumar. Era recién convertido, no te olvides. Hoy diría: esto es un ataque de Satanás.
Y abrí un paquete, lo fui a encender y ahí sentí el Espíritu Santo que me decía: yo te he hecho libre, no vuelvas nuevamente a caer en lo mismo. ¿Y qué hice? En aquel tiempo mi cuñado Manolo era inconverso, le regalé los 2 cartones de tabaco a él. Era inconverso. Y nunca más he fumado por muchos años. ¿Qué te quiero decir? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo yo puedo ofrecerle a las personas la salvación de Cristo si yo no soy libre? ¿Cómo yo puedo decirle a las personas: Cristo te va a libertar, si cuando me miran ven en mi vida todas esas cosas de las cuales necesito la dinamita de Dios para que sean destruidas en mi vida? Concluyo, lo he dicho varias veces. Efesios 3:20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué significa esto? Que yo muchas veces ni siquiera sé lo que va a pasar mañana. Bueno, yo no sé lo que va a pasar mañana, pero el Espíritu de Dios que actúa en mí ya está preparado para cuando venga ese problema, esa lucha, esa batalla. Él está conmigo, Él está contigo. De nada nos sirve ser cristianos si no obedecemos a Dios. Familia de Cristo, pero pensaban que se le había ido la cabeza a Jesús. Pensaban que estaban locos. Dice la Biblia: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Estás debilitado? ¿Has pasado momentos en el ring fuertes? ¿Has pasado momentos de batalla? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cierra tus ojos en esta tarde. Utiliza ese poder que Dios ha puesto en tu vida, si es que Dios habita en tu vida. Recuerda, ese poder solamente lo podemos utilizar si Dios está en nosotros. No es como un amuleto. Recuerda los hijos de Ceba, del Jesús que predica Pablo. No, eso no sirve. No son palabras mágicas, no son amuletos. Es poder de Dios que está, que vive en nosotros. No estés triste. Dios te dice en esta tarde que Él te liberta si tú quieres. No estés triste. Dios dice que Él utiliza esa dinamita espiritual para romper esas cadenas que te atan, si tú lo crees. No estés triste si has caído y has vuelto a caer y dices: no, es imposible, ya lo he intentado muchas veces. Lo has intentado con tu dinamita, con tus fuerzas, pero es el momento que utilices la dinamita, el poder del Espíritu Santo que está a nuestro alcance. Padre, yo presento tu iglesia en esta tarde, presento mis hermanos, mis hermanas en esta tarde. Señor, te ruego que nos ayudes, a mí el primero, a poder utilizar tu poder para tu gloria, para tu honra, para poder alcanzar a las almas perdidas. Sabemos que no somos nosotros, lo volvemos a decir, nosotros somos vasos de barro. Lo que marca la diferencia en nosotros es el Espíritu Santo. Yo presento mis hermanos, hermanas en esta tarde que están aquí o desde sus casas o que no han podido venir, para que tú, Señor, nos ayudes a cada uno de nosotros a poder perfeccionarnos en tu poder, para recordar que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, para recordar que esas fortalezas no se caen con nuestras fuerzas, sino se caen en tu nombre, Jesús, con tu poder, Jesús. Miramos al pasado y el mar rojo se abrió. ¿Por qué? Porque tú así lo dijiste. Miramos al pasado y los muros de Jericó cayeron. ¿Por qué? Porque tú así lo dijiste. Miramos al pasado y vemos los milagros, los señales,
porque tú así lo hiciste. Y miramos a este presente y al futuro y vamos a ver milagros y señales y salvación. ¿Por qué? Porque tú así lo has dicho, Señor. Hasta que tú vengas a buscarnos, la iglesia sigue luchando, la iglesia sigue caminando, la iglesia sigue creciendo. Señor, en tu nombre yo reprendo toda obra de Satanás que trata de destruirnos. En el nombre de Jesús reprendemos todo desánimo, todo temor, todo aquello que trata de desgastarnos, de alejarnos de ti. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate en medio de tu iglesia, haciendo señales, haciendo prodigios, salvando las almas perdidas, restaurando, libertando. Así lo creemos porque tú lo dices en tu palabra. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.